Bienvenidos a su actividad síncrona número 3 de la unidad curricular Mercados de Capitales. Les habla la profesora Pilar Herrera. En esta oportunidad hablaremos del núcleo temático 3. La competencia que se busca con esta clase es que los estudiantes interpreten los elementos financieros que se manejan en el mercado de capitales para su desarrollo y desempeño profesional. En esta oportunidad, el tema específico de esta clase será títulos de renta fija y renta variable y elementos esenciales a la hora de invertir. Podemos decir que existen diferentes tipos de inversiones. Entre ellas tenemos las inversiones de renta fija, donde los pagos pueden variar a diferencia de la renta variable, porque la renta fija nos proporciona un flujo, vamos a decir, un flujo constante de ingresos. Quiere decir que es un tipo de inversión que ofrece pagos regulares y predecibles a los inversores. ¿Como cuáles? Tenemos la deuda pública. De deuda pública tenemos las letras del Tesoro, los bonos, las obligaciones del Estado, así también como la deuda de organismos públicos. En cuanto a los de renta privada, tenemos a pagares de empresa, bonos y obligaciones, cédulas y bonos hipotecarios, las obligaciones convertibles y las participaciones preferentes. Pero también tenemos la renta variable. Y este es un tipo de inversión en la que la rentabilidad y la recuperación del capital no están garantizados, a diferencia de la renta fija, pues que decíamos que nos proporcionaba un flujo constante de ingresos. En cambio, en la renta variable no es así. En la renta variable podemos decir que es una inversión en la que esa rentabilidad y la recuperación del capital no están garantizados. Tienen un nivel de riesgo más elevado, eh, pero eso sí puede generar un retorno más alto dado el grado de riesgo que se tome para cualquiera del tipo de inversiones. Entre este tipo de renta variable podemos mencionar las materias primas, los índices bursátiles, las acciones, las divisas. Otros tipos de inversión pueden ser los fondos de inversión, los bonos convertibles, participaciones preferentes, entre otros. Pero todo inversionista debe considerar algunos aspectos a la hora de invertir. Aquí podemos mostrar algunos tipos de inversiones como renta fija, renta variable. Pero como venía diciendo, que toda persona que desea invertir necesita considerar una serie de elementos. Entre estos tenemos el tipo de interés. El tipo de interés o tasa de interés o el precio del dinero es fijado por los bancos centrales de cada país. En nuestro país, por supuesto, el Banco Central de Venezuela. Ellas dirigen el rumbo de varios productos como las hipotecas o los depósitos. Aparte del tipo de interés, otra cosa que se debe considerar a la hora de invertir es la rentabilidad de la inversión. Normalmente está expresado en porcentaje, que no es más que el rendimiento que proporciona la operación y lo que se ha invertido en ella. Una comparación, por supuesto. Sin embargo, no existe una fórmula perfecta. Para invertir, por ejemplo, en tipo fijo, es una opción más segura, ya que se garantiza la devolución de la cantidad invertida junto con una serie de intereses, por supuesto, a diferencia de lo que decíamos ahorita de la renta variable, que tenía un mayor riesgo. Esa rentabilidad suele ser menor en las de renta fija. En la variable, como se asumen los riesgos, la rentabilidad no siempre está garantizada. Depende de varias cuestiones, como las variables económicas, los mercados financieros. Y como dije antes, la rentabilidad puede obtenerse, es muy superior. Otro elemento que se debe considerar a la hora de invertir, aparte del riesgo, de la rentabilidad y la tasa de interés, es la prima de riesgo.
que no es más que el riesgo país, el riesgo soberano o diferencial de deuda. Es la diferencia entre el interés que se paga por la deuda de dos países diferentes. Cuanto más riesgo supone una inversión, más alta será la prima. Y su movimiento lo determinará, por supuesto, los diversos factores. ¿Cómo qué factores? Es la incertidumbre en la regulación, las tecnologías, el crecimiento económico en un momento determinado, las inestabilidades geoestratégicas. Y no solamente se tiene la prima de riesgo, sino también otra que se llama la prima de la liquidez, que no es más que la compensación por no poder disponer del activo de forma inmediata. Eso en cuanto a los elementos esenciales a la hora de invertir. ¿Qué se le pide a los estudiantes? Un informe administrativo. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de ese informe? Primero, definir los diferentes títulos valores, que tiene una ponderación de 25 puntos. Explicar los elementos esenciales al invertir, 25 puntos. Organización de la información, 20 puntos. Diagramas e ilustraciones, 20 puntos. Uso de la gramática y la ortografía, 10 puntos. Debe evitar los plagios. Como siempre les digo, cualquier comentario, sugerencia o duda, hacerlo a través de la plataforma virtual, que estoy a sus órdenes. Me despido de ustedes. Sueña, haz que suceda.